Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Al pie de la montaña, tocando el cielo, está Bogotá. Como un jardín de luces muestra su inmensidad. Fueron 12 chozas con una iglesia, así empezó. En la verde sabana, vida encontró. A pesar que de caciques y de historia estaba llena, nunca quiso dejar su luna y su estrella. Y otra identidad, otro Dios a quien rezar. No pudo la flecha con la pólvora y la mecha. Y otros Bueno, y le damos un saludo cordial y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora. Hoy en nuestro programa número 653, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy haciendo memoria de un 1 de agosto de 1920, con la desobediencia civil de Gandhi, la no violencia colectiva tiene un carácter político y social con principios de amor, la honestidad y cambio social para garantizar el bienestar de todos. Igualmente, un 5 de agosto en 1895 muere Friedrich Engels, científico, filósofo, periodista, sociólogo y maestro proletario comunista que junto a Marx manifiestan el desarrollo del materialismo y la organización obrera y la producción, creación de la conciencia para avanzar a una sociedad más justa. Un 5 de agosto de 1939, fusilamiento de las 13 Rosas por el régimen franquista, perseguidas y ejecutadas por su oposición a Franco en la Guerra Civil Española. Y el 6 de agosto de 1838, la fundación de los invasores de la ciudad de Bogotá, originalmente llamada por los indígenas nativos de la región, muiscas y chipchas como Bacatá, que significa cercado fuera de la labranza o campo para sembrar. Luego, con la invasión de los españoles, se llamó La Esperanza, Santa Fe de Bogotá y Bogotá. Pero también, un 7 de agosto en 1819, se desarrolló la Batalla de Boyacá, que con Simón Bolívar inicia el proceso de la liberación de los pueblos en las Américas. Sin embargo, después de más de 213 años de independencia de los pueblos latinoamericanos del yugo español, continúa el apetito del imperialismo interviniendo y violentando la soberanía de los pueblos. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Decía Simón Bolívar hace ya 200 años, y hoy se vive la estrategia mediática y militar gringa y sus lacayos que quieren apoderarse del negocio de más de 304.000 millones de barriles de petróleo en la hermana República de Venezuela, la mayor reserva en el mundo del crudo pesado. El magisterio y la comunidad educativa se movilizan para que se cumplan los acuerdos y se implemente el nuevo modelo de salud actualmente saboteado por los intereses de los negociantes de la salud. Jueves 15 de agosto en la calle 72 frente a la Fidu Previsora. Igualmente, las centrales obreras, la coordinadora de organizaciones sociales, sindicales y populares, la Minga Social Indígena y del Pacto Histórico, saldrán el 7 de agosto a respaldar el gobierno del cambio y a exigir las reformas del cambio en el Congreso de la República. Así que para vencer las estrategias mediáticas de la ultraderecha, es urgente la unidad en la lucha y en la movilización por los cambios. En las redes sociales buscar los medios alternativos de comunicación
y estar enterados con la verdad y no con el veneno de los medios tradicionales de la mafia de la burguesía. Esta semana, acompañados del grupo Guayacán y esa hermosa canción dedicada a la región de Bacatá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, canción titulada Hola Rola. Voz Educadora abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayana ni wam jete ni wam voz educadora un gon gochin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Extendiendo un saludo fraterno a todos los compañeros integrantes de la comunidad educativa para seguir en resistencia desde los colegios. Este segundo semestre del año en curso inició con la sanción presidencial de la reforma pensional y con el nuevo periodo legislativo, que requiere la máxima concentración del magisterio y del pueblo colombiano en general, para defender e impulsar las reformas del cambio y la defensa de la democracia en Colombia. Es por ello la importancia de movilizarnos este 7 de agosto, el punto de encuentro planetario distrital, desde las 10 de la mañana. En materia educativa, si bien el gobierno ha mencionado no querer radicar una nueva propuesta de reforma estatutaria en educación, es necesario mantenernos en estado de alerta para evitar nuevas iniciativas que tienden a la privatización mediante la entrega de colegios en administración del servicio educativo, la imposición del sistema de voucher o los bonos escolares y cualquier intento de coartar las libertades sindicales del magisterio. En el contexto distrital, tras la suscripción del acuerdo colectivo derivado de la negociación del pliego de peticiones 2024 entre la Secretaría y la ADE y otras organizaciones, la tarea urgente es avanzar en la verificación del cumplimiento de lo acordado por parte de la administración distrital. Una labor prioritaria es hacer pedagogía de los acuerdos, de manera que nos apropiemos del alcance de lo acordado y lo difundamos en los diferentes espacios oficiales de nuestras instituciones. Es claro que este punto, que la labor nos compete a todos y todas quienes conformamos nuestra querida organización, la ADE. Nos movemos en las tareas sindicales. Es importante que nos sumemos a participar de todas las actividades que se desarrollarán en esta semana, en este mes. También les invitamos a mantenerse en solidaridad permanente con Palestina, exigiendo el fin del genocidio en Gaza y Cisjordania para avanzar en el reconocimiento de un Estado libre y que tenga autodeterminación. Se continúa con la entrega de la sombrilla, obsequio sindical, en el edificio William Agudelo Sedano de la ADE Norte, durante el calendario escolar. Vamos a las calles este 7 de agosto. Nos movilizamos por las reformas del cambio y la paz total. Hora, 10 de la mañana, lugar, planetario distrital. Te invitamos al nuevo espacio que acordamos, Pedagogía de los Acuerdos, entre la ADE y la Secretaría de Educación. Inicia este 8 de agosto desde las 6:30. No te lo pierdas. Y no te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes que permite presentar temas de interés para el magisterio. Este 10 de agosto, desde las 10 de la mañana, con el tema Derechos Laborales, Situaciones Administrativas y Permisos. Sigue nuestras redes sociales donde publicaremos las fechas de los próximos conversatorios. Y no olvides, tenemos un meeting por la salud y la vida. La ADE convoca al magisterio al gran meeting
en denuncia y rechazo al sabotaje de la implementación del nuevo modelo de salud. Jueves 15, hora, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lugar, Fidu Previsora, calle 72, número 1003. Continúa el curso para el concurso de ascenso y reubicación de los docentes del decreto 1278. A todas las personas que se inscribieron les solicitamos estar atentos a los correos electrónicos y desarrollar las actividades. A los que no pudieron inscribirse, estar atentos en la página oficial de YouTube. Recuerda que tus aportes son fundamentales para avanzar con nuestra voz educadora, la voz de los sin voz. Envíanos todos sus aportes, sugerencias o tus dudas al correo vozeducadora@gmail.com. Estaremos atentos para acompañar las luchas del magisterio distrital y asesorar cualquier situación que esté contra los derechos laborales del magisterio. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente del decreto 1278. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Corte Constitucional que golpea la reforma agraria, declarando inconstitucional las normas del plan de desarrollo que permitían resolver los procesos de recuperación de baldíos apropiados ilegalmente. ¿Qué tal? Pullas, pero recontra pullas a la Fidu Previsora que continúa mintiéndole al magisterio colombiano al negar, embolatar y ser negligente con la salud y la vida de los docentes y sus familias. Vamos al paro. Vamos a exigir la oportunidad y calidad en las citas médicas. Ya no más fiestas con el dinero de la salud del magisterio colombiano. Pullas, muchas pullas a la injerencia e intervención de la ultraderecha y muchos medios de comunicación en procesos políticos y electorales de países que luchan por la paz y la justicia social. Pullas, muchas pullas. Y recontra pullas a la oposición colombiana y la ultraderecha con sus medios basura que nos meten en una discusión venezolana para distraer los asuntos vitales como la financiación terrorista de dueños de medios y empresarios a las AUC. Vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE que convoca al magisterio bogotano a movilizarse el 15 de agosto por la salud y la vida. Vamos a la calle a exigir nuestros derechos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la convocatoria de la movilización nacional el próximo 7 de agosto en apoyo a las reformas del cambio, en defensa de la democracia, la paz con justicia social y la unidad. Vivas, muchos vivas. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al valeroso pueblo venezolano que le da el triunfo a Nicolás Maduro, el poder popular tomado y organizado del sistema cubano de comités de defensa de la revolución. Viva el triunfo del pueblo venezolano. ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas a las organizaciones sociales, sindicales, indígenas y populares que saldrán el próximo 7 de agosto a respaldar el gobierno del cambio. Vamos por las reformas ya. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al taller preparatorio para la tercera Asamblea Nacional por la Paz en Antioquia, con una asistencia de más de 100 líderes y lideresas sociales. ¡Vivas! Voz educadora.
Mayela ni wam gete ni wam voz educadora un gon gochin namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La ministra del Trabajo, no podemos aflojar, apenas estamos floreciendo. Gloria Inés Ramírez Ríos. Gloria Inés, la mujer, la madre, la maestra, la dirigenta, la sindicalista, la ex senadora, la ministra que se ha forjado en años de lucha y reivindicaciones al lado de los maestros y maestras del país, al lado de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo, en una tarea que ha sido interminable y valiosa para las garantías del pueblo y para la vigencia de la democracia colombiana. La ministra se la ha jugado desde siempre. Al llegar al gobierno de Gustavo Petro, asumió la cartera del trabajo y desde allí empezó a desarrollar una tarea crucial en aras de implementar y desarrollar las reformas que el pueblo colombiano gritó en el estallido social. Trabajo decente, inclusión, atención a la población menos favorecida, como los ancianos y ancianas, las mujeres, la población LGBTIQ+, entre otras. De ahí la reforma al régimen pensional, que incluye el pilar solidario, que va a permitir a miles de mujeres y hombres viejos tener unos recursos monetarios mes a mes que les dé cierto nivel de dignidad. La pensión compartida, el reconocimiento de semanas de pensión a las mujeres hasta por 3 hijos y la reducción en tiempo de cotización van en la dirección correcta de incluirlas y hacer esta sociedad más igualitaria. La reforma laboral, que pretende devolverle a millones de trabajadores y trabajadoras las horas extras, los recargos nocturnos y dominicales, entre otros. Esto nos pone en sintonía con el cambio y dan cuenta de la catadura democrática de Gloria Inés Ramírez Ríos. Y es que Gloria le ha dedicado buena parte de las energías a la transformación, al cambio, a la paz total. Frente a la pensional, ella sabía que no era un camino fácil, que desde adentro y desde afuera tenía los escollos que se atravesarían para impedir que la reforma tuviera un tránsito exitoso por el Congreso de la República. Pero su tenacidad y vocación de servicio le permitió este logro para la felicidad de millones de colombianos y así ha sido una mujer dedicada y comprometida hasta el último minuto. Por eso, desde todos los sectores del país, desde todas las fuerzas, desde todos los escenarios, valoramos y reconocemos a esta grandiosa mujer y le enviamos un mensaje de reconocimiento. Exaltamos a la vez toda su capacidad, todo su compromiso con las luchas sociales, con la historia de este país y con la paz total. Una paz con justicia social y a su lado seguiremos soñando y construyendo un país mejor, un país diverso, un país diferente, incluyente, lleno de amor, como el que ella sabe dar. A través de este mensaje, todo nuestro reconocimiento. Abrazo fraterno, eres nuestra ministra. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora le llega la hora a la voz de la literatura y en esta ocasión el compañero Manuel Chamorro le hace la invitación al profesor Luis Rojas para que nos haga sus comentarios sobre esa maravillosa experiencia de la lectura, en esta ocasión con la obra La Vorágine de José Eustacio Rivera. Así que bienvenido y buenos días, profesor Rojas. El escritor y poeta huilense José Eustacio Rivera publicó en 1924 una novela que seguramente todos hemos oído mencionar en algún momento de nuestras vidas, porque es uno de esos libros
que ha quedado tatuados en la memoria de los colombianos, aun si no los hemos leído, como es el caso de La María, de Jorge Isaacs, o 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Se trata de La Vorágine. Es posible que dicha fama pueda interpretarse como una maldición que consiste en desincentivar su lectura. Esto nos permite reflexionar como educadores sobre el papel de la lectura en nuestras clases. Como lo decía el filósofo Estanislao Zuleta, quizá las lecturas obligatorias del colegio, como es el caso de esta extraordinaria novela, quedan prohibidas para quienes son forzados a leerlas por deber. ¿Cómo podríamos disfrutar un libro que se nos impone como obligación? Sí, al parecer del poeta Jorge Luis Borges, la lectura es una forma de la felicidad. ¿Cómo podrían obligarnos a la felicidad de leer? Esta prohibición de libros, que se da por la imposición de su lectura, ha afectado seriamente la recepción de novelas como La Vorágine, ya que se termina en lugares comunes o juicios equivocados que no permiten apreciar la esencia misma del libro. Por ejemplo, nos dicen que es una novela romántica, pero de manera irreflexiva nos limitamos a repetir que La Vorágine es una novela que pertenece al romanticismo sin siquiera tener el entendimiento de qué significó el romanticismo en Colombia. Por eso, en conmemoración de sus 100 años, debemos recuperar para los lectores este libro tan importante en la tradición de la literatura colombiana. Y lo mejor es invitar al lector a acercarse al libro como si nunca hubiese oído hablar de él, a leerlo por el placer del texto mismo, como decía Roland Barthes. Una de sus citas más famosas es precisamente su inicio, que es magistral. Dice: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Lo que pudo ser la vida del poeta Arturo Cova y su amor a Alicia, los protagonistas, se va decantando por un recorrido dantesco por la selva. La violencia y el azar arrastran a esta pareja a la selva, que es la otra gran protagonista de esta aventura apasionante creada por Rivera. La presencia de la selva en la literatura ha sido más como personaje que como mero escenario, como la selva oscura de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que vive como organismo vivo en el infierno, o el libro de la selva de Rudyard Kipling, que la muestra como eterna e implacable con sus leyes. Asimismo, la selva de La Vorágine se nos presenta como un ser severo con los hombres que la desangran por su codicia que provocó la guerra del caucho entre Colombia y Perú a inicios del siglo XX y que Rivera trata en el texto. Al igual que Kipling, con su relato sobre la muerte que le causa al hombre la codicia por el oro, la novela de Rivera nos habla de la condena que debe pagar éste por desangrar el árbol del caucho. Dice Rivera: y mientras el cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. La selva se defiende de sus verdugos y al fin el hombre resulta vencido. La selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino y la codicia quema como fiebre. La selva los arma para destruirlo, nos dice. En paralelo a La Vorágine encontramos estas palabras en el libro de la selva. Esta es, pues, la ley de la selva, tan vieja y verdadera como el cielo. El que la acate medrará, y el que la viole será muerto, nos dice Kipling. Y en La Vorágine encontramos estas más breves, pero aún más sentenciosas. Los devoró la selva. Selva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Y es que no puedo olvidarme de su boca roja, de su piel de seda, de su lunita y su estrella. Cerrado me quedo con una rola. Mujer divina con todos los
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, quien en esta ocasión nos hace el análisis sobre la situación de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela y la injerencia del imperialismo norteamericano y sus intereses en el petróleo del hermano país. Así que buenos días y la bienvenida a Voz Educadora, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera llamarse los Estados Unidos apareciendo como adalides de la democracia quieren imponer a Carolino González en la presidencia de Venezuela sin que hubiera ganado las elecciones. Y el coro de países sometidos a los Estados Unidos en América quieren obligar a que Petro diga que efectivamente Carolino González fue el ganador de las elecciones ocurridas el domingo en Venezuela. Para mayor desfachatez, el hijo de quien le robara en los años 70 las elecciones a Rojas Pinilla quiera para ser también como adalid defensor de elecciones y de democracia en América Latina. Todos sabemos que lo que se juega en Venezuela es sencillamente la angustia de los Estados Unidos porque no pueden seguir manejando el petróleo de los venezolanos a su antojo. Y es precisamente Venezuela el país que tiene las mayores reservas petroleras en el mundo. Y sucede que los segundos en reservas petroleras y los terceros tampoco pueden ser manejados por los Estados Unidos. Por eso, al imperialismo norteamericano le parece que es más fácil imponer presidentes en Venezuela manipulando a la opinión pública y poniendo a toda la prensa sometida a que repitan que el ganador es Carolina González. Todos sabemos que una mentira, por más que se repita, nunca podrá convertirse en verdad. Son los venezolanos los que tienen que definir el futuro político suyo. Y ya lo definieron en las elecciones. Todo lo que hacen los Estados Unidos, sus subalternos y sometidos, son, como dice el dicho popular, patadas de ahogado. Está bien que Petro haya conservado la calma y haya dicho que son los venezolanos quienes tienen que definir el futuro de su democracia. Ellos y solo ellos. Ni la prensa internacional ni el imperialismo norteamericano. Por tanto, Carolino González tienes que esperar otra ocasión para ver si con trampas y presiones puedes llegar a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entre tanto, todos los pueblos latinoamericanos tienen que prestarle su solidaridad al hermano país de Venezuela cuando quieren una vez más ser atropellados por el imperialismo norteamericano. Que se deje el hijo de Pastrana, usurpador de elecciones, de seguir fingiendo sentimientos democráticos cuando nunca los ha tenido ni él, ni su familia, ni el partido al que pertenece y lógicamente tampoco el Partido Liberal Colombiano. Todos en América Latina apoyar a Maduro, auténtico presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta el próximo domingo. Tocando el cielo está Bogotá, como un jardín de luces muestra su inmensidad. Fueron 12 chozas con una iglesia, así empezó. En la verde sabana, vida encontró. A pesar que de caciques y de historia estaba llena. Bueno, y con Hola Rola, una canción de Guayacán en homenaje a esta hermosa región de Colombia, la ciudad de Bogotá, habitada mucho antes de la llegada de los invasores españoles por los muiscas y los chibchas, con el nombre de Bacatá,
Dos fechas muy importantes para la historia nacional esta semana: el 6 de agosto con el Día de la Ciudad de Bogotá y el 7 de agosto, fecha en la que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Boyacá, como parte fundamental en el proceso hacia la independencia frente al Imperio Español. Pero hoy continuamos en un proceso por la segunda y definitiva independencia frente al imperialismo norteamericano. Así que este 7 de agosto estaremos en las calles de todas las ciudades del país respaldando las reformas del cambio, por la soberanía nacional y por los derechos del pueblo colombiano. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Chao, chao. Aún no estaba hecha y dio al mundo nueva cosecha. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.